Justamente situación de abuso de los antibióticos. ¿Es algo que usted viene viendo, que se está dando, que es tendencia en la sociedad actual, que por lo general tiende a automedicarse? Bueno, realmente hiciste un muy buen resumen inicial este es un problema muy complejo que se está abordando en muchos lugares y la Argentina no es, digamos, una excepción, de forma interdisciplinaria. Para que tengamos una idea, el consumo de antibióticos es en el área humana aproximadamente el responsable de un 40% del consumo global de antibióticos. Quiere decir que hay un 60% que también tiene, digamos, implicancias en la resistencia en los humanos, que sin embargo se utiliza en veterinaria y en el agro. Esto lo destaco mucho porque la acción, como dice la Organización Mundial de la Salud, o actuamos ahora o el problema será gravísimo, ya en algunas instancias lo es en la salud humana, animal y en el agro. El control es, digamos, interdisciplinario. En este momento nosotros, Neuquén no es una excepción, la región no es una excepción, y estamos teniendo aislamientos de microorganismos multiresistentes, otros que se llaman de resistencia extrema, y algunos que se denominan panresistentes. Los microorganismos panresistentes son microorganismos para los cuales no tenemos una alternativa terapéutica. Y en algunas ocasiones, cuando llega a haber un antibiótico de los nuevos, que hay que cuidarlo como el oro, porque digamos, puede generarse resistencia como ha ocurrido con los otros, bueno, el costo es muy, muy alto y a veces nosotros vemos cómo no se compran fácilmente, no lo reconoce la obra social o la prepaga, o es muy difícil de abordar. O sea que las acciones son varias. En cuanto a el campo de la medicina humana, nosotros tenemos que actuar a dos niveles. Frente a la comunidad, instruyéndola sobre la no automedicación, porque hoy todavía se venden irrestrictamente y sin receta antibióticos, antifúngicos que son para los hongos, eso causa un daño muy grande. Y además, en las instituciones, bueno, siempre hay trabajos con otros colegas sobre el uso adecuado y racional de antibióticos. Ese sería un poquito, digamos, las estrategias que se implementan desde hace bastante tiempo, pero ahora está como más el énfasis es mayor. Doctora Canali, ¿cuál es la situación que usted puede ver y observar aquí en la región, en Neuquén particularmente, acerca de la automedicación y justamente el uso o mal uso de los antibióticos? Bueno, sí, es difícil que la gente se concientice. Es difícil hacerle entender a la gente que fiebre no es lo mismo que tomar un antibiótico, porque la fiebre puede ser de origen viral. Claro. Y si yo tengo un cuadro viral no tengo por qué tomar antibiótico, porque, digamos, es un uso inadecuado y cada antibiótico que uno consume mata no solamente mata los gérmenes sensibles de todo el organismo, permitiendo que nos colonicemos, porque estamos colonizados con distintos microorganismos, con gérmenes cada vez más resistentes. Entonces, el día que nosotros necesitemos realmente un antibiótico, porque hay una infección, puede que esa infección sea por gérmenes mucho más resistentes porque nosotros colaboramos con eso. A eso se le llama presión selectiva. Es decir, utilizo un antibiótico muchas veces inadecuadamente y bueno, la consecuencia es que se coloniza uno y tiene la posibilidad de infectarse con gérmenes cada vez más resistentes. La gente no debe automedicarse, no debe. Las farmacias no deben vender antibióticos sin una prescripción médica. Esto es algo que es clave, pero quiero que se entienda que es una pequeña parte del problema, ¿no? Hay mucho desconocimiento, ¿no?, de la sociedad acerca de esto, de la automedicación y de cómo realmente funciona un antibiótico y en qué casos es conveniente utilizarlo y en qué casos no. ¿Cuál es la recomendación que usted realiza, por ejemplo, en este tipo de casos y de qué manera se puede mejorar los controles acerca de esto? En primer lugar, respetar el acto médico.
La gente a veces cree que cuando va a un médico y el médico por fiebre decide que es un cuadro viral y que lo va a controlar y no le va a dar antibióticos, tiene la sensación de que no resultó en nada productivo la consulta. Sí. Justamente para nosotros es una consulta extremadamente productiva el haber podido decir no en este momento al antibiótico. O sea, muchas veces la comunidad presiona para que el médico dé antibióticos porque confunden, vuelvo a repetir, fiebre con algo bacteriano, y es a lo bacteriano lo que necesita antibióticos y no siempre. Ese es todo un capítulo, digamos, que es un poco más complejo, pero lo desarrollamos con el equipo médico, ¿no es cierto? Reconocer cuándo, aún siendo bacteriano, se necesita o no se necesita. La comunidad, digamos, y también los farmacéuticos nos tienen que ayudar en cuanto a que no, como ya en muchas partes ocurre, no se va a dispensar antibióticos si no es con una receta. Esto ya ayudaría enormemente. ¿Por qué cree que la gente justamente descree muchas veces cuando le dan le informan acerca de alguna patología o le informan acerca de un cuadro que está teniendo, está desarrollando, llevando a cabo, y le dicen, por ejemplo, esto no es para antibiótico, esto es para cuidarse con algún cuidado paliativo o demás, y dejar que transcurra justamente la enfermedad hasta que se cure o el virus o demás? ¿Por qué la gente descree de esta situación y descree de los médicos en este caso? Por ahí habría que tener, digamos, la mirada y la opinión de psicólogos, de sociólogos. Yo no tengo esa posibilidad, pero lo que uno puede llegar a decir en base a la experiencia, a lo que uno ve, es que probablemente tengamos nuestra responsabilidad nosotros como médicos, pero también los pacientes. Porque, por ejemplo, no se le explica, porque muchas veces la gente es cómoda o somos cómodas. En vez de sacar un turno y molestarnos un poquito más, vamos a una guardia. Esto yo lo digo siempre, porque la guardia está para emergencias. Y si yo voy con una faringitis que tiene 5 o 6 días de evolución, una guardia, y probablemente termine con un antibiótico o no pueda darle a la persona que me está evaluando, al profesional, todas las herramientas que podría tener y el tiempo suficiente como para poder evaluar, explicar, porque es una emergencia, una sala de emergencia, ¿se comprende? Entonces, y después, bueno, la ansiedad individual, digamos, habrá muchos otros factores que nosotros no podemos analizar, pero el ir a las guardias por problemas que son menores y que se vienen arrastrando hace más de 3 o 4 días es una cosa que no debiera ocurrir. Doctora, y por último, para finalizar, ¿qué hacemos con Google? ¿Qué hacemos con la gente que ante un dolor, una molestia, lo busca en Internet y en base a eso se automedica? Y bueno, eso para mí es una situación terrible. Internet es una herramienta muy útil y poderosa si se utiliza en forma adecuada. Pero lo que pasa es que la información que puede brindar es a veces, digamos, un desastre en el sentido de que están opiniones de expertos, buenas opiniones, junto con lo que opina alguien que no entiende nada del tema, junto con la recomendación. A ver, eso es una melange. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, como para otros temas, uno se puede informar en alguna página, en alguna guía, haciendo una consulta adecuada, pero no de una manera en donde me va a aparecer de todo y la gente de repente, si no está en el tema, no tiene la capacidad de discernir qué es buena información y qué no lo es. Así que creo que tenemos mucho todavía por seguir trabajando. Esto que ustedes están haciendo a raíz de la semana que viene, que es la semana del uso racional de antibióticos, es muy importante, porque es una forma de, poner el tema en la comunidad, poner el tema, digamos, en su real dimensión, y que la gente entienda que ahora ya le están hablando de la era post-antibiótica, fíjese usted. Claro. Frente a la era preantibiótica antes de la década del 40, ¿no es cierto? Y ahora la era postantibiótica después de la cantidad de antibióticos que se descubrieron en los últimos años, porque hay cada vez menos antibióticos y los gérmenes cada vez son más multiresistentes. De manera que es tremendo lo que se nos viene si no tomamos cartas en el asunto. Muy bien. La doctora Liliana Canali, ella es infectóloga, charlando muy gentilmente con nosotros en el Noticiero Central. Le agradecemos mucho el contacto. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta luego, muy buenas tardes.